Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En los 4 evangelios se narran aproximadamente 52 parábolas. Son esas historias con las que Jesús enseñaba a la gente. Digo aproximadamente 52 porque algunos, según los estudiosos, pues algunos hay cosas que no consideran del todo una parábola. Hay parábolas más cortas, más largas, más conocidas o menos conocidas. Y en el Evangelio de la Misa de hoy quizás tenemos una de las más conocidas, la parábola del sembrador. Pero más que meternos en el contenido de la parábola, que es una parábola preciosa, que se le puede sacar pues mucho jugo, siempre con esa luz, Señor, que tú nos das en los ratos de oración, por eso empezamos poniéndonos en presencia tuya, más que detenernos a lo mejor en esta parábola, Señor, yo quería hacerte una pregunta que ya te hicieron mucho. ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué no nos dices las cosas claramente? ¿Por qué no eres más directo, Jesús? Porque vas contando historias, ejemplos, comparaciones, que es verdad que así se hace todo un poco más amable, pero nos pasa como los apóstoles, que luego nos tienes que explicar un poco el sentido de la parábola, como que queremos confirmar que eso que hemos escuchado, esa pequeña moraleja, no es algo tan inocente, porque puede estar como muy alejado de lo que consideramos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es algo muy potente, ¿verdad? Muy importante. Y reducir, podríamos pensar a lo mejor, ¿no? Reducir la palabra de Dios pues a unos cuentecillos, a unas historietillas, es como un poco, no sé, ¿verdad? Se nos queda algo pequeño. Jesús, ¿por qué nos hablas en parábolas? Es esa misma pregunta la que recoge San Mateo, justo después de que el Evangelio narre cómo Jesús cuenta la parábola del sembrador. Dice San Mateo, se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y fíjate la respuesta que da el Señor, la respuesta que das tú, Jesús, que sirve también de respuesta a esa misma pregunta nuestra. A vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Qué palabras más fuertes de Jesús y a veces un poco misteriosas, ¿verdad? Eso de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Jesús, ¿cómo es esto? Más que una actitud tuya, tú, Señor, nos estás invitando a que revisemos la rectitud de intención, la pureza de corazón con la que vamos a escucharte. Porque es verdad, si vamos a escucharte con la disposición de que nos digas algo, tendremos más. Ya tendremos y saldremos ganando todavía. Pero en cambio, si nos acercamos un poco con el corazón cerrado, si nos acercamos con sospecha, es que hasta lo poco que tenemos se nos va a quitar. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Como dice el refrán. Y en el fondo, Señor, es lo que nos dices, ¿no? Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Señor, en este rato de oración, de forma habitual, en mi día a día, ¿cómo voy a escucharte? ¿Con qué disposición? Y quizás ese es el primer punto. ¿Tengo la disposición de escucharte? Me preguntaba hace poco una persona algo pues que todos, sin excepción, nos habremos preguntado más de una vez, ¿verdad? Que es esas ideas que a lo mejor se nos ocurren en esos ratos de oración, esas cosas, ¿son de verdad tu voz, Señor? ¿O son cosas que se me han ocurrido a mí? ¿Cómo puedo estar seguro de que una idea, una luz, una inspiración, cómo puedo estar seguro de que viene de ti? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me habla? ¿Cómo puedo estar seguro? Imagino, te decía que te habrás hecho esa pregunta 1000 veces, o 2000, o 1.000.000. Yo, desde luego, a veces me la sigo haciendo. Y por eso me ayuda el volver a estas palabras del Señor. Tenemos que tener, en primer lugar, esa disposición. ¿Cómo sabemos que Dios nos habla? Pues en primer lugar, si tenemos la disposición de escuchar. Parece una tontería, ¿verdad? Pero no lo es tanto. ¿Cómo estamos tú y yo en este rato de oración? Jesús,
¿Estoy con disposición de escucharte? La disposición no es simplemente un deseo exterior, es también una actitud interior. ¿Cómo hago, Jesús? ¿Qué condiciones pongo para que me llegue tu voz? Quizás recordarás, ahora cuando el Papa estuvo en Madrid, cómo una persona en la vigilia de los jóvenes le preguntaba algo parecido. ¿Cómo podemos distinguir, reconocer la voz de Dios entre otras muchas voces? Y lo primero que decía el Papa era lo siguiente. Para reconocer la voz de Dios puede ayudarnos, ante todo, el silencio. Ahí creo que es muy importante que cada uno de nosotros busque desarrollar la capacidad de estar en silencio. Muchas veces vamos con audífonos, vamos con la música, vamos con la distracción y no sabemos estar en silencio. Creo que muchas veces es precisamente en esta experiencia de silencio donde Dios puede hablarnos o donde podemos discernir la voz de Dios. Y fíjate lo que dice ahora el Papa. Cuando buscamos el silencio, decidimos qué no escuchar y de qué ruidos no dejarnos distraer. El primer punto, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder verte, pues para distinguir tu voz entre otras muchas voces, es decidir qué cosas quiero que no me distraigan. Es buscar ese silencio interior. ¿Cuánto nos ayuda, verdad? Empezar los ratos de oración, pues así, con una pequeña fórmula, una pequeña oración que nos ponga en presencia de Dios. Creo firmemente que estás aquí. Con eso voy haciendo silencio. Con eso, Señor, intento abandonar esas preocupaciones, esas cosas que a lo mejor me bullen un poco en la cabeza y te dejo espacio para escucharte, aquí y ahora. La disposición para escucharte, Jesús, es ese primer paso. Y no hay que darla por supuesto, no hay que darla por sentado. ¿Cuántas veces llegamos a lo mejor a la oración, o a lo mejor a la Santa Misa, o a rezar el rosario, o a estar un rato, sin más, ¿no?, con el Señor de rodillas delante de un sagrario de una iglesia, y no nos ponemos en presencia de Dios? Ese pequeño gesto, ese pararnos, ese decir, Jesús, quiero escucharte, eso ya nos predispone para escuchar la voz del Señor. Díselo muchas veces a lo largo del día, Jesús, quiero escucharte. Y escuchar a Jesús también, claro, tenemos que aprender a distinguir su voz dentro de muchas voces, dentro de, como decía el Papa, de muchos ruidos que puede haber. A veces tenemos la duda de si Jesús nos habla o no, más que nada porque no sabemos cómo suena su voz. Y Señor, tú nos hablas de 1000 maneras distintas. A mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo cuando explico esto, pero todos tenemos algún amigo, algún familiar, alguna persona que cuando estamos con él se nos ocurren, no sé, unos planes, posibilidad de hacer algo, ir a algún sitio, ¿no? Y se nos ocurre porque estamos con él, quizás porque tenemos una afinidad especial, o porque, no sé, a los dos nos gusta hacer el gamberro, o este tipo de planes o de cosas, y cuando estoy con esa persona se me ocurre que puedo hacer eso. En cambio, cuando no estoy o cuando estoy con otras personas, pues no se me ocurre. Con la oración nos pasa un poco lo mismo, Señor. Cuando me esfuerzo por ponerme en presencia de Dios, cuando me esfuerzo en decirte, Señor, quiero escucharte, quizás se me empiezan a ocurrir cosas. No oigo una voz que viene como de lo alto y me las va dictando y me las va diciendo. No, Señor, tu presencia es la que me inspira. Y gracias a que estoy contigo, se me ocurren esas cosas. Es una forma muy clara en la que Dios nos habla. Con esas inspiraciones, con esas ocurrencias, que, insisto, si son ocurrencias de cosas buenas, que nos vienen bien y que vienen de ese estar en presencia de Dios, podemos decir que sí, que son de Dios, que son consecuencia de que estamos con Dios y es una forma que Dios tiene de hablarnos. Por eso, al final, Señor, las parábolas nos abren esos horizontes, ¿no? Porque son esos encuentros, esas historias, esos cuentos también con la que Jesús nos vas poco a poco, no nos dictas las cosas. Tú no eres un dictador en ese sentido literal de la palabra. Nos abres horizontes. Es lo que hace tu palabra. Por eso, Señor, nos hablas de formas tan variadas, tan ricas, y no quieres como dictarnos lo que tenemos que hacer. Nos sugieres, nos abres horizontes, nos inspiras. A veces, principalmente, a través de tu palabra, a través del Evangelio. Por eso lo utilizamos como guía tantas veces en los ratos de oración.
pero también nos hablas a través de encuentros, de acontecimientos, de sucesos del día a día. Señor, quiero escucharte. Y al decir esto, sé que me vas a hablar de muchas maneras. Sé que hoy ya me has hablado de muchas maneras. Quiero poder ver tu voz, tu presencia, detrás de esos pequeños detalles anodinos, ¿no? Normales, ordinarios de cada día. Ayúdame a tener una reacción ante esas cosas, sean buenas o malas, de agradecimiento porque has escuchado mi súplica, porque has escuchado esa petición de decir, Señor, quiero que me hables, quiero escucharte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.